Esta historia ocurrió cuando yo tenía 30 años. Me había costado mucho esfuerzo conseguir una casa, pero había cumplido mi sueño. No era una casa muy grande, pero para mí era suficiente. No solo era mía, sino que además yo era un hombre soltero que no necesitaba de mucho espacio. Aquella casa era muy barata. Me la vendieron sin muchas explicaciones del motivo, aunque, siendo totalmente honesto, no pregunté nada al respecto. Estaba tan fascinado por el precio tan bajo y sabiendo que era una oportunidad que no se repetiría, que me apresuré a realizar todos los trámites para que la casa fuera mía. Uno de mis mejores amigos me ayudó a mover todas mis cosas. Voy a contar esto tal y como él me lo relató. No estoy del todo seguro de lo que sucedió ese día. Según mi amigo, yo me encontraba en mi trabajo. Trabajaba como operador de llamadas al 911 y mis turnos solían ser bastante largos. Por lo tanto, mi amigo comenzó a llevar mis cosas sin mí. Me contó que llegó con su camioneta y comenzó a bajar las cosas. Al principio no había nada extraño, solo era una casa. Incluso había puesto algo de música para ambientar el lugar. Estaba avanzando bastante rápido e incluso estaba pensando en empezar a bajar la segunda parte de mis cosas cuando escuchó algo. Era una respiración. Me dijo que se escuchaba como si alguien estuviera muy cansado e intentara respirar el mayor cantidad de aire posible. Mi amigo nunca fue una persona miedosa. De hecho, siempre me ha sorprendido mucho su valentía. Me dijo que aquellos ruidos le parecieron muy extraños. Dejó de lado lo que estaba haciendo y comenzó a caminar por la casa, intentando encontrar el origen de aquel sonido. Pensaba que tal vez había un animal muerto por ahí, aunque el sonido no era para nada parecido. Era lo único que podía imaginarse que estuviera haciendo ese ruido tan raro. Estuvo caminando por mucho rato intentando ubicar el origen del sonido, pero me cuenta que, de pronto, todo quedó en silencio nuevamente. Y de la nada, su música comenzó a reproducirse, a pesar de que él la había quitado para poder escuchar mejor. Me dijo que intentó ignorar el asunto y continuó bajando mis cosas, cuando la temperatura comenzó a bajar mucho, y ni siquiera había llevado un suéter, pues hacía mucho calor hacía apenas unos momentos. Me dijo que el frío se volvió tan insoportable que decidió salir de la casa un momento. Cuando quiso abrir la puerta, esta parecía estar trabada. Eso sí que lo inquietó un poco, pues todo lo que había estado pasando desde que llegó lo hacían sentirse extraño. Intentaba forzar la puerta para abrirla cuando escuchó un grito. Decía que parecía un grito muy similar al de un niño aterrado, pero no podía decirlo con exactitud. El miedo bien pudo haber distorsionado esa parte. Fue en ese momento que logró abrir la puerta y salir de la casa. Me dijo que afuera todo parecía tan normal como siempre, el mismo sol y calor que había sentido antes de entrar. Tardó mucho tiempo en animarse a volver a entrar para continuar dejando el resto de mis cosas. Me contó que intentó decírmelo, pero yo estaba tan emocionado de haber encontrado aquel lugar que simplemente no tuvo el corazón para hablar mal de él, sobre todo porque él ni siquiera estaba seguro de qué era lo que había pasado. De todas formas, no terminó de llevar mis cosas hasta que ya salí de mi trabajo. Me dijo que no volvió a ver nada extraño la segunda vez que entró a la casa, por lo que pensó que bien podría haber sido su cansancio, pues no había dormido muy bien los días anteriores, y eso podía ser la razón de todo lo que había escuchado. Pensó que simplemente no debía ponerse nervioso y olvidarse de lo sucedido. Por mi parte, no percibí nada raro en la casa, al menos durante la primera semana que viví allí, aunque, para ser honesto, no pasaba mucho tiempo en la casa. Es que, debido a que teníamos muy poco personal, hacía largas jornadas en mi trabajo solo para llegar a casa exhausto, y lo único que quería era dormir hasta el día siguiente. Esto hacía que, de cierto modo, no me percatara de nada extraño. Algo que puedo decir de esa semana que siempre quise aclarar es que había olores extraños, como si algo se estuviera descomponiendo, tal vez comida en mi cocina. Había un olor desagradable que podría describir como el de un animal muerto, pero también estaba mezclado con hierbas y aceites.
lo que hacía que el olor fuera un poco más tolerable y no me molestara tanto. Como dije, estaba muy cansado, y como no me molestaba tanto, simplemente lo dejaba pasar, pensando que si venía de dentro de la casa ya me encargaría luego. Había pasado exactamente una semana, y yo había logrado hacer que me dieran un descanso, el cual consistiría en todo el fin de semana. Planeaba pasarlo completamente solo en mi nueva casa, con nada más que mi televisor y mucha comida chatarra. Mi día parecía un plan perfecto, pero algo no me dejaba relajarme del todo. Nunca había estado por la tarde en la casa. No me había percatado de lo pesado que se volvía el aire después de las 3 de la tarde. No puedo decir que había algo particularmente raro, sino que se sentía pesado, y casi podría decir que se volvía difícil respirar. Cada vez más pensé en abrir las ventanas para dejar entrar aire fresco, pero eso no parecía funcionar en lo más mínimo. Aunque intentaba ignorarlo y relajarme, no podía hacerlo. Cada vez que intentaba dormir un poco, me despertaba con la horrible sensación de estar siendo vigilado, aunque cuando bajaba los ojos no veía a nadie cerca. En un momento del día, el sueño realmente estaba venciéndome, pero fui despertado por un grito. Era el grito de un niño, desgarrador. Creo que nadie nunca desearía escuchar ese tipo de gritos, y menos de un infante. Lo escuché claramente, y lo peor fue que, cuando abrí los ojos para despertar, ni siquiera pude pensar que fue un sueño, porque volvió a escucharse, esta vez acompañado de llantos y súplicas. Me levanté de inmediato. Se escuchaba dentro de mi casa. Aunque al principio no creía que eso fuera posible, me asomé a la calle, que estaba desierta, y no vi ningún niño a la vista, pero podía seguir escuchando aquel llanto, lo cual hizo que pusiera mayor atención y comenzara a buscar en la casa. El sonido fue haciéndose cada vez más fuerte hasta que llegué a un pasillo que daba directamente a la puerta de un armario un poco grande, donde solo tenía algunos abrigos y cosas sin importancia. La sangre se me congeló al pensar qué podría ser. El niño llorando. Me acerqué muy sigiloso. El aire parecía volverse cada vez más denso, pero aún así continué hasta llegar a la puerta. Tuve un momento de duda, pero la abrí. Fue entonces cuando me di cuenta de que adentro no había nada. Incluso moví todas las bolsas y abrigos para ver mejor el interior, pero efectivamente no encontré absolutamente nada. Me quedé un buen rato pensando en lo que había escuchado. No sabía siquiera qué pensar al respecto, pero aún así, por más que intentara, no creía en fantasmas ni nada parecido. Siempre encontraba una explicación y tenía un dicho: los verdaderos monstruos caminan entre nosotros, a veces disfrazados de las personas en las que más confiamos. Aún así, no sabía cómo explicar lo que había escuchado. Después de meditarlo mucho, pude convencerme de que todo se trataba de mi agotamiento por el trabajo. Después de todo, el ámbito en el que yo trabajaba era muy difícil, y aunque creía haberme insensibilizado hacía mucho tiempo y acostumbrado, tal vez sí me estaba pasando factura. Pensé en simplemente dejar el tema atrás y prometerme descansar un poco más para que esto no volviera a suceder. Pareció funcionar durante 2 días. Una madrugada me levanté para ir al baño. Estaba haciendo lo mío cuando escuché arañazos en la puerta. Al principio apenas fueron perceptibles, pero en el momento en que me percaté de ellos, se hicieron más fuertes. Realmente alguien estaba arañando del otro lado. Podía escucharlo claramente, y la forma en la que lo hacía parecía tan desesperada que podía sentir cómo sus uñas se despegaban de sus dedos. Me asusté mucho, pero me armé de valor y abrí la puerta. Al abrirla no había nadie detrás. No sabía qué pensar al respecto. Lo que había escuchado había sido muy claro, pero ni siquiera la puerta tenía marcas de rasguños. Sabía que eso era imposible. Quise ignorarlo de nuevo, regresar a la cama y simplemente pensar que había sucedido lo mismo que con los llantos del armario. Pero desde ese día todo empeoró. Me siguieron pesadillas. Jamás había tenido pesadillas, y si soy completamente honesto, nunca he podido recordar todas. La mayoría se desarrollaban en cuartos oscuros, que estaban muy sucios y olían mal. Como dije antes, no lo recuerdo todo,
solo el miedo que sentía al estar ahí, y cómo despertaba sudando, casi empapado, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Lo único que podía hacer era esperar a que pasara. Algo muy común eran los rasguños en las puertas, y era cualquier puerta. Podía ser la del baño, la de algún armario o las de la cocina. Siempre escuchaba los rasguños con desesperación, pero cuando intentaba abrirlas, no había nadie del otro lado. No sabía qué hacer. Quería creer que era un problema de la casa, tal vez un problema de la madera o de las paredes. No sabía exactamente qué creer al respecto. También comencé a escuchar pasos, como los de un perro que corría por toda la casa cerca de las 5 de la mañana. Aunque se quitaban una media hora después de haber comenzado, jamás duraban tanto tiempo. Siempre intenté ignorarlo. Estaba demasiado cansado y ocupado para pensar en ello, pero quería una explicación y apenas me tomé el tiempo para intentar buscarlas, y entonces las encontré. Una tarde en mi trabajo estaba muy cansado, pues no había podido dormir bien desde hacía varios días. Aún así, intentaba hacer lo mejor que podía. Sabía que tenía la culpa de que tuviera tan malos momentos. Había recibido algunas llamadas durante el día, pero no eran tan graves. Avisé a las autoridades correspondientes y hasta donde sabía, todo se había seguido correctamente. Parecía ser un día bastante normal, hasta que una llamada interrumpió mi monólogo habitual. Al contestar, solo escuché una respiración muy agitada. Volví a cuestionar si estaban bien, pero no hubo respuesta, solo esa respiración. Intenté alentarlo a hablar, pero no respondía. Solo escuchaba esa respiración. Con el paso del tiempo, pude notar que estaba llorando, y parecía que se trataba de un niño. Como dije antes, tenía experiencia trabajando en esto. Intenté tranquilizarlo para que pudiera hablar y contarme qué estaba sucediendo, pero el niño seguía llorando y respirando con dificultad. Traté de encontrar las palabras correctas para hacer que hablara, cuando me dijo claramente que lo ayudara. Lo dijo de una forma tan bajita que me hizo pensar que se estaba escondiendo de alguien. Claramente le dije que lo ayudaría, pero que debía darme su nombre. El niño no respondió a mi pregunta, solo volvió a pedirme ayuda y me dijo que tenía mucha hambre. Le pregunté si acaso tenía hambre, pero él me respondió que no, que ella tenía mucha hambre. No entendía nada de lo que decía y pregunté de nuevo a qué se refería, pero él solo volvió a pedirme ayuda, repitiendo que ella tenía hambre. Aún estaba intentando que fuera más claro cuando me dijo algo que me dio un escalofrío. Me dijo que se lo estaba comiendo, que se lo comía cuando tenía hambre, y que él podía saber que tenía hambre y que no iba a aguantar más. Ella tiene hambre, decía. Hablaba muy bajo, pero pude entender cada palabra. Su voz reflejaba desesperación. Realmente deseaba que lo ayudara. Le pregunté por la dirección, pero él solo seguía repitiendo lo mismo una y otra vez. Supe que debía rastrear la llamada y mandar a la policía de inmediato, pues sabía que en este tipo de casos el tiempo era crucial. Rastreé la dirección mientras la policía ya estaba esperando la llamada. Me extrañó mucho cuando lo obtuve. Me di cuenta de que se trataba de mi propia dirección. El lugar desde el que había recibido aquella llamada era mi casa. Claramente ya había ido la policía a mi hogar, y para sorpresa de nadie, allí no había nada de lo que yo había estado escuchando. Traté de explicar todo lo que había oído, y aunque no creyeron que estuviera inventando nada, sí pensaron que se trataba de algún tipo de broma. No podían encontrar ninguna otra explicación. Me dijeron que me calmara y que podía regresar a mi casa para tranquilizarme. Me veían nervioso. En mi mente no dejaba de sonar la voz de aquel niño, que parecía estar tan angustiado, y sobre todo la frase «terminará de comerme a mí» resonaba dentro de mí, haciendo que un escalofrío recorriera toda mi espalda. Sé que tenía un momento libre y no deseaba regresar a casa, al menos no para tranquilizarme. Decidí pasar por un café internet, más que nada para despejarme un poco. Fue entonces cuando comencé a buscar algo sobre la casa. Jamás había investigado mucho al respecto, pero creo que era más que nada una forma de recuperar el control sobre todo lo que estaba viviendo. Pensaba que encontraría algo, lo que fuera,
que pudiera explicar lo que me pasaba y tal vez podría superarlo. Mi búsqueda arrojó resultados bastante rápidos. Una vez que puse exactamente mi dirección, lo primero que apareció fue una nota de uno de esos periódicos amarillistas que suelen exagerar mucho. En letras grandes decía, "La bruja caníbal". Por lo que pude leer, esa casa había pertenecido a una mujer a la que todos afirmaban que era una bruja. Esto había sucedido muchos años atrás, tanto que ni siquiera había nacido aún. Según lo que decían los vecinos, era una mujer muy solitaria, que solía ser una buena curandera y no se metía con nadie. Eso era lo único que podían decir de ella, que no la conocían tanto. Otros vecinos aseguraban que muchas mascotas del vecindario desaparecían con bastante frecuencia y que solían verla caminando por la calle a altas horas de la noche, por lo que sospechaban mucho de ella. Algunos también aseguraron haber escuchado gritos provenientes de su casa, pero sin importar cuántas veces la policía fue llamada, estos nunca habían acudido. Pensaban que siendo una anciana, no podría hacer nada malo. Todo cambió un buen día, cuando los gritos fueron imposibles de seguir ignorando. Aunque algunos aseguraban que era la mujer quien gritaba, otros creían que se trataba de otra persona, tal vez torturada por la misma. Los gritos fueron tan fuertes que muchos llamados fueron hechos al mismo tiempo a la policía, lo que ocasionó que estos acudieran a la casa de la mujer. Se dice que tuvieron que entrar con fuerza, pues ella no abría la puerta, y lo que vieron adentro fue digno de una película de horror. No voy a detallar nada aquí, no se puede. Solo diré que el título La bruja caníbal en realidad hacía honor a lo que encontraron. Según lo que dijeron, sus víctimas no pasaban de los 10 años. La mujer se hallaba sin vida en una de las habitaciones, pues se había cortado las venas y justo frente a ella parecía haber dibujado un pentagrama con su propia sangre, antes de abandonar este mundo. Todo era más explícito que ahora, por lo que las fotos y todo lo relacionado estaba perfectamente disponible. Todo era grotesco y espantoso, tanto que no pude evitar sentirme mareado en aquel cibercafé e incluso vomité de la impresión. Aquella noche ni siquiera pude volver a mi hogar. Me quedé con un amigo quien aprovechó para contarme la primera experiencia que tuvo en mi casa cuando me mudé. Le conté todo lo que había visto y él me ofreció su casa para quedarme allí, al menos hasta que viera qué hacer. Claramente no iba a volver a ese lugar. Todo lo que estaba sucediendo no podía ser una simple coincidencia. Intenté que un sacerdote bendijera la casa, lo cual hizo, pero no pareció hacer ningún tipo de cambio. El ambiente seguía sintiéndose pesado e incluso, cuando el sacerdote salió por la puerta, podía jurar que escuchaba leves risas, como si se burlaran de mis intentos. No sé cuántas cosas intenté para que aquella casa fuera habitable de nuevo, pero no pude lograrlo. Terminé abandonando la propiedad. Intenté rentarla por un tiempo, pero nadie soportó vivir allí más de un mes. También quise venderla, pero siempre me interrumpía el hecho de pensar que alguna persona, en su ingenuidad, terminaría viviendo allí como yo, cayendo en mi error, sin saber lo que aceptaba al firmar el contrato. Siempre terminaba por denegar la transacción. Me mudé de la ciudad a un lugar más tranquilo, y mi vida mejoró un poco. Aunque aún soy dueño de esa casa que creo está completamente en ruinas, no recibe ningún tipo de mantenimiento. No pienso volver allí. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.